Ajá, primero, pues, mi nombre es Luis Ojeda, tal vez, papá. Ya, pero espérate. Voy a ensayarlo. No sabes el nombre. Pero tengo que ensayarlo. Marico, me da risa, vos. No, marico, al final tú no tienes 2 días conociendo, ¿ven? De hola. Ay, ya, que estoy nervioso. Mi nombre es Luis Ojeda y voy a comentar un poco sobre mi parte en Progreso Volumen 2, que fue creado alrededor del 2004-2003 y fue grabado lo que es en Valencia y Maracaibo. Hace aproximadamente, no sé, 6 años. Que no lo 5 años que no veo el video, no sé nada del video. Mi parte fue fusionada lo que es con Juan, que en ese momento le decían el tío. Era mi mejor amigo en ese momento, que patinábamos juntos para arriba y para abajo. Habla de todo eso. Verga, la presentación, weón, qué fino. Que lo que esa idea fue de Alejandro de poner papel con el nombre y vaina. Eso fue en Maracay, en la azotea del edificio esperando el amanecer. Verga, no, es fino. Ahí está el tío, verde rapper. Coño, qué fino ese pana, tengo demasiado tiempo que no lo veo. Miren, la Plaza de las Tres Marías, esa era nuestra casa de pana. Desde la mañana ahí patinando, entregado. Verga, mira, está haciendo malabares. Un rol de torta, weón. Mira esa parte, en el lago Maracaibo fue eso. Coño, qué fino el tío de pana. Las Tres Marías. Esas líneas así en la Plaza de las Tres Marías, no, impelables. Jugamos skate haciendo esas líneas. Y el rapcito, la música, coño, demasiado de pinga. Verga, ese freestyle, ¿dónde fue? Creo que fue en el San Bill, una vaina que había. Pero este pony en Maracay, demasiado bueno también. Verga, qué fina esta línea de pana. El Baxify, el estilito, nada. El skate para el San Bill, weón, que de pinga. Con si flip. Coño, que de pinga esos momentos con el tío. O patinábamos, casi la misma serie de trucos, pues. Yo patinaba más nollie, me acuerdo yo. Verga, Maracaibo, de pinga. ¿Llevaron mucho tiempo para allá? Sí, yo fui 2 fines seguidos. Con todos los gastos pagos, fui demasiado rey de pana para allá. Verga, que le dio 70. Esa baranda, me acuerdo, fui el primero que le di borla a esa baranda. El skate por el San Bill no pelaba nada también ahí, que de pinga. Y era local también. Sí, el Scorpion, cuando era lo mejor patinar que había el pasillo todo largo y para darle al muro. Coño, esta placita de Maracaibo también era de pinga, había una iglesia ahí bien bonita. Coño, qué merma. En Maracaibo, los mejores spots de pana. Esa vaina como que le hicieron para patinar. Todo, plaza, piso, en todos lados. Y era de pinga, no te sacaban en ningún lado. Esa plaza que apareció ahorita, fui el primero que patinó ahí también, como a las 3 de la mañana. Hablamos con los pacos y vainas. Eso de pinga. Eso era de pana. Esos momentos fueron demasiado de pinga, era parte de jodera, patinar, grabábamos. Me acuerdo que hacíamos hasta malabares en los semáforos para tener lucas, para comprar comida y vaina, refrescos, pan con mort. Curda, bebimos también demasiado de pinga. Recuerdo que grabando esa vaina me eché una pena en Maracay, que me subieron en brazos de amigos. Y yo no quería beber, no puse ni para la caña, ni acompañé a comprar la vaina, ni nada. Y me rasqué más que todo el mundo. Esa línea demasiado fina. Había nivel, en ese momento de pana teníamos burda de nivel de lo que era él y yo, que no salíamos de la plaza, estábamos demasiado activos patinando. Él, chimbo que se desapareció de la patineta, más nunca lo vi. Se metió a beisbolista, básquet, bola criolla, dominó, y más nunca lo vi. Me acuerdo nosotros inspirados esa vez que creo que había salido un videito así de Paul Rodríguez, y esa era la inspiración, la vaina, verga. Todos los trucos en nollie, switch, era lo Paul Rodríguez. Y la fuente de la plaza, que era la mía. Ese doble C me dio una torta haciendo ese flip. Coño, después lo grabé, coño, demasiado de pinga.
Nah, bueno, ahí chamo, que a ver, ya, ¿le puedo dar pausa? Marico, qué loco. Me acuerdo esa vez que hice ese flip, yo tenía una gorra y tenía una chapita ahí que me había regalado una jevita que tenía en ese momento. Y entonces dije, por mi chica, este flip fue por mi chica, todo entregado ahí empepado. ¿Qué es la vida de la chica? No, eso me dejó al mes. Me dejó al tiempito, pues, pero en ese momento era el amor de mi vida y tal, no, bueno, es loco. En los agradecimientos, le di agradecimiento hasta a ella, a mi mamá, a mi tío, no, oh, verga, ese fronciflip que cierra la parte, demasiado de pinga también. Y ese Tesla y tu fake, ahí cobré roble torta también. Y el fronciflip de la vaina, a ver, que ese pop también fue que nos costó demasiado. Ese panel heel flip ahí en esa parte porque la pared era demasiado angosta la vaina y le costó demasiados intentos, se iba para atrás, pam, y yo bien enratonado por allá de la pega que me había echado el día anterior. Y el frontside flip, verga, se estaba acabando la pila, la vaina, la cinta, casi que fue último intento, ¡pah! Y salió así de la nada, pero demasiado de pinga, fue el mejor que pude caer. Coño, ahí salieron unos pacos que al final llegamos hablando con ellos, coño, somos de Valencia y tal, los bichos, vergación, hermano, maracucho para el coño. Entonces, cuadramos que no hicimos tan pana de ellos que hasta las pistolas nos la dieron, nos la desarmamos, nosotros grabando, tomando una foto con los bichos y las pistolas, los montamos en la patineta. Primero que patinamos esa plaza, todo el mundo quedó fue loco, que verga, esa plaza y tal. ¿Y cómo te sientes después de haber visto el video? Coño, qué de pinga, de pana, demasiado buenos esos momentos, de pana inolvidables esa vaina en la patineta. Esa etapa, me acuerdo yo que era demasiado de pinga de pana. Sería bueno que todos vieran este video porque ya que fue algo del 2003, 2004, y para que vean que en ese momento había bastante nivel igual, ya se patinaba en Noli aquí en Valencia, todos se patinaba fino, burda de spot, y coño, impulsando a los chamitos que están ahorita patinando que se activen en la patineta y traten de cuadrar esos viajes así patineteros, coño, que uno jode, conoce y además incrementas el nivel patinando en otros lados viendo a otra gente, ¿entiendes? Eso es bueno. Despídete, chao. Coño, chao, pues, Luis Ojeda. De lo que es mi parte. Porque es nada más la parte mía del video. Es mi parte del video. Que fue prácticamente creado en 2003-2004 por Alejandro Rojas.